Cuando Hitler se convirtió en dictador de Alemania, aplicó lo que había escrito en su libro Mein Kampf. Una raza más fuerte expulsará a las razas más débiles, porque el impulso vital aplasta al débil para dar más espacio al fuerte. Apocalipsis, el ascenso de Hitler. ¿Cómo consiguió Hitler hacerse con el poder y convertirse en el líder supremo, el Führer? Segunda parte, el Führer. Nuremberg, 1929. El Congreso Anual del Partido Nazi es el comienzo de lo que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht llama el irresistible ascenso de Adolf Hitler. La devastadora crisis económica originada en Estados Unidos hace estragos en todo el mundo, y especialmente en Alemania. Una tras otra, las fábricas cierran sus puertas y el número de desempleados alcanza la astronómica cifra de 6 millones. Desesperados, muchos alemanes se vuelven hacia los nazis o hacia los comunistas, que también tienen sus grupos paramilitares con sus propios uniformes. Comunistas y nazis chocan violentamente en las elecciones siguientes. Hitler provoca el desorden y al mismo tiempo proclama ser el único hombre capaz de detenerlo. Su táctica surte efecto. Atrae a su causa a los pequeños comerciantes y a las amas de casa, denunciando la amenaza de la plaga roja, los marxistas igualitarios, que infunden el miedo en el corazón del campesinado. El resultado es asombroso. 100 diputados electos nazis entran en el Reichstag, el Parlamento alemán. Hitler es ahora el líder de la segunda fuerza política del país tras los socialdemócratas. Las clases altas que desprecian a Hitler no están especialmente preocupadas. Stefan Zweig escribe: para ellos el poder siempre había estado reservado a los varones, a los príncipes, a los que se habían educado en la universidad. Nada cegaba más a los intelectuales alemanes que el orgullo de su cultura. El ascenso de Hitler continúa. En solo un año consigue dominar a la extrema derecha alemana. Asociaciones de veteranos como los Cascos de Acero, con más de 500.000 de miembros, tendrán que obedecer sus órdenes. Tras su imagen dominante, Hitler oculta un terrible secreto. Un suceso escandaloso que podría acabar con él. En la prensa han circulado rumores de un oscuro drama personal. Una pasión obsesiva por su sobrina, Geli Roval, de 23 años, a la que amaba irracional y posesivamente. Geli terminó quitándose la vida tras vivir con él en su piso de Múnich. No sin antes confesar a una de sus amigas: mi tío es un monstruo. Nadie puede imaginar lo que me obliga a hacer. Quería abandonarle y ahora está muerta.
Una campaña de prensa le acusa de perversión sexual e incluso de haber hecho asesinar a Geli. Profundamente deprimido, Hitler amenaza con suicidarse. Su camarilla, preocupada, decide actuar. Su fotógrafo, Heinrich Hoffmann, le presenta a una de sus secretarias. Se parece a Geli y se llama Eva Braun. Tiene 19 años, pero es bastante desenvuelta. Parece perfecta. La popularidad del líder del partido nazi cautiva a la joven. Hitler la convertirá en su amante secreta. Se define como un soltero casado con Alemania para ganarse las simpatías de las votantes. Las alemanas ya tienen derecho a votar, gracias al movimiento feminista. Eva Braun es una entusiasta del deporte. Sueña con ser actriz y actuar en Hollywood en una película de Tarzán. A su lado, Hitler recupera la combatividad, justo cuando se aproxima el fin del mandato de Hindenburg, el presidente alemán. Hitler es uno de los candidatos a sucederle en 1932. Apenas 10 años después de su intentona golpista y de su encarcelamiento, tiene muchas probabilidades de convertirse en presidente de Alemania. Los alemanes se ven sometidos a una intensa campaña publicitaria. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, exclama: «Seamos grandiosos», y diseña una campaña electoral ultramoderna haciendo uso de la aviación, algo nunca visto en Europa. Para ello cuenta con el mayor avión comercial de la época, gracias al director de la compañía aérea Lufthansa, que no deja pasar la oportunidad de obtener publicidad gratuita. Hitler, con casco de cuero, emprende una gira por más de 100 ciudades alemanas para reforzar su popularidad. Su piloto, Hans Bauer, recuerda: «Volábamos hiciera el tiempo que hiciera, incluso en plena tormenta. Jamás contempló la cancelación de un mitin. La gente acabó perdiendo el miedo a volar». La conclusión de Bauer era que Hitler había contribuido a la expansión del tráfico aéreo. Goebbels inventa el eslogan «El Führer sobre Alemania» y forja el mito de Hitler como supremo salvador durante esta campaña aérea, cuidadosamente filmada y luego proyectada por todo el país. Pero Goebbels no puede relajarse. La campaña es muy costosa y los varones de la industria aún desconfían de los violentos métodos de Hitler. Los nazis cobran el equivalente a €1 a todo aquel que acuda a escucharlo. Pero esto no los disuade, sino todo lo contrario. Un testigo, von Spaun, describe su reacción. «De repente sentí los ojos de Hitler sobre mí, un sentimiento que me acompañará el resto de mi vida». Una semana antes de las elecciones, Hitler reúne a 100.000 berlineses desencantados de los partidos tradicionales, aparentemente incapaces de enfrentarse a la crisis. Una joven de 20 años, Jutta Rüdiger, está entre la multitud. «No puedo explicar la situación a la que nos había llevado el paro. Realmente pensábamos que solo Hitler podía sacarnos de aquella miseria». Nadie habla de las decenas de miles de personas que se asfixian año tras año por esta terrible desesperación. Con su discurso pseudosocial, Hitler se convierte en uno de los candidatos favoritos. La prensa se ensaña con él. Para la derecha, Hitler es el paradigma del aventurero político. La izquierda le dedica insultos más personales.
Le describen como un afeminado, un estafador medio loco, un charlatán vanidoso, un falso tipo duro con una fusta de piel de rinoceronte. El presidente saliente, el mariscal Hindenburg, es un monárquico reaccionario, pero recibe el apoyo de la izquierda. Esta paradoja refleja el creciente peligro que representa Hitler, como expresa su más encarnizado oponente, el socialdemócrata Otto Wels. No debemos perder más tiempo. Debemos tener una única idea, un único objetivo: derrotar al fascismo hasta aniquilarlo por completo. Luchar por la República, por la libertad y por los trabajadores alemanes. El 10 de abril de 1932 se anuncian los resultados. Hitler no será presidente. Sus votos suman 13 millones, un tercio del electorado. Es una cifra enorme, pero no suficiente. Hindenburg, reelegido gracias a los socialdemócratas, no quiere depender de ellos, por lo que promueve unas nuevas elecciones. Y Hitler, que continúa su irresistible ascenso, reanuda su campaña. Llega a dar 5 discursos diarios y su séquito está agotado. Uno de sus íntimos comenta: éramos como el preparador que vuelve a poner en forma a su boxeador entre asalto y asalto. Pero Hitler se alimenta de las multitudes y se deja llevar por su propia vehemencia. Nuestros adversarios creen que los nacionalsocialistas, y yo en particular, somos seres intolerantes e imposibles. Nos critican por negarnos a cooperar con los demás partidos. Pues bien, esa gente tiene razón. Somos intolerantes. Mi objetivo es barrer de Alemania a los 30 partidos. Para Hitler, el primer partido a eliminar en la campaña de 1932 es el Partido Comunista. Encomienda la tarea a las SA. Ya cuentan con 400.000 miembros y se financian ellos mismos. Cada uno paga su uniforme y equipo. Uno de ellos, Wolf Teubert, trabaja en un delicatessen en Hamburgo y está listo para incorporarse a su unidad motorizada en cualquier momento. Afirma: solo tenía una idea: dar la vida por Alemania. La humillación del Tratado de Versalles me había convertido en un apasionado defensor de Hitler. Había compañerismo, solidaridad y orgullo de vestir el uniforme. Nosotros, que nos avergonzábamos de ser demasiado jóvenes para haber combatido en la Gran Guerra, aprendimos de la experiencia de los mayores. Para motivarlos, Goebbels fabrica un ídolo, Horst Wessel, un muchacho berlinés que había llegado a ser jefe de sección de las SA. Asesinado por los comunistas un año antes, se convirtió en el gran mártir del movimiento nazi. En su espectacular funeral, Goebbels había comparado su sacrificio con el de Jesucristo. E hizo filmar estas imágenes para describir el nazismo como una devoción similar al cristianismo. Tras añadir música a lo que llamó el último poema del jefe de las SA muerto, lo convirtió en el himno oficial del partido nazi, el Horst Wessel Lied, la canción de Horst Wessel, el credo de la violencia.
El Frente Rojo es la milicia comunista. Y como los trabajadores rusos, siempre visten blusones y gorras. Todos estos militantes, hombres y mujeres, están inspirados por sus ideales. Y también tienen sus canciones de combate. Julio de 1932, el verano sangriento de la campaña electoral. Los milicianos de las SA, con la complicidad de la policía, atacan en la calle a los comunistas, que sufren 100 muertos y más de 1000 heridos. Muchos alemanes, hartos del desorden y de la impotencia del gobierno, aprueban los actos violentos de los nazis. Como resultado, estos obtienen 230 diputados en el Parlamento. Hitler ya es el jefe del partido político más poderoso del país. Por primera vez, tiene el poder al alcance de la mano. Pero la euforia no tarda en dar paso a la decepción. El presidente Hindenburg se niega a nombrarlo canciller, jefe del gobierno. Y dice a Hitler: ante Dios, mi conciencia y la patria, no puedo otorgar el poder a un partido tan intolerante como el suyo. A pesar de todo, le ofrece un puesto en el gobierno. Pero Hitler no se considera un político cualquiera que busca un ministerio. Quiere todo el poder, establecer un estado totalitario. En pocas semanas, Goebbels, cabeza del grupo parlamentario nazi, consigue paralizar el procedimiento democrático, al resultar imposible formar una mayoría. Y con la sonrisa maliciosa del que ha visto triunfar sus perversos planes anuncia: es hora de disolver esta asamblea que ya no refleja la voluntad del pueblo. Esta asamblea no refleja la voluntad popular y debe ser disuelta. Por tercera vez en un año se convocan elecciones, que tendrán lugar en noviembre, una nueva oportunidad para Hitler. He tenido la energía y la tenacidad de convertir lo que al principio fueron 1000 seguidores en 14 millones de votantes hoy. Y haré que se conviertan en 20 y después en 30 millones. El resultado de las elecciones es una amarga decepción para Hitler. Rodeado por las SS, su guardia personal, reflexiona sobre el fracaso. Ha perdido 2 millones de votantes y 40 escaños. Goebbels declara: hemos sufrido un revés. Hitler se negó a formar parte del gobierno y los votantes no lo han entendido. Goebbels lee con amargura los comentarios de la prensa extranjera. En Londres, el Daily Herald afirma: el hitlerismo como fuerza política ha muerto. El diario francés Le Populaire, editado por el eminente socialista Léon Blum, titula su editorial: El fin de Hitler. Pero no es así. 3 meses después, Hindenburg, incapaz de formar mayoría, termina por capitular y nombra a Hitler canciller de Alemania. Un estudiante de Berlín, Sebastian Hafner, escribe: acabo de oír la noticia y estoy paralizado de terror. Por un instante me parece oler la sangre y el barro. Veo algo peligroso.
como la gran zarpa de un depredador, desgarrándome la cara con sus garras. Para alcanzar sus fines, el lobo se pone la piel de cordero. Hitler tranquiliza a Hindenburg, pidiendo solo 2 carteras para los nazis. El ministro del Interior será un policía de Múnich llamado Wilhelm Frick, con Hermann Göring a su lado controlando la policía. 2 puestos clave. Hitler avanza con subterfugios. Su objetivo es mostrar que los ministerios más importantes han ido a parar a manos de un conservador, Franz von Papen, ex canciller, y al hombre fuerte de la extrema derecha, Alfred Hugenberg, ministro de Economía y Agricultura, y un agresivo y autoritario representante de la línea dura. Hitler llama a su gobierno Gabinete de Concentración Nacional para que parezca una coalición nacionalista, en lugar de un gobierno predominantemente nazi. Los grupos reaccionarios creen que pueden controlar a Hitler. Von Papen comete un error que le costará caro cuando dice a Hugenberg: Hitler es nuestro hombre, a lo que éste responde: nosotros lo supervisaremos. Aquella misma noche del 30 de enero de 1933, en todas las grandes ciudades alemanas, Goebbels organiza un desfile de antorchas de los veteranos cascos de acero, las SS y las SA. Goebbels cifra la participación en 1 millón de personas, pero el agregado militar británico calcula que no superó los 15.000 y que Goebbels les ordenó dar vueltas por el mismo lugar durante horas. Pasan bajo las ventanas del presidente Hindenburg, de 85 años, que creyendo estar en Verdún en 1916 dice a su ayudante: nuestros hombres desfilan bien y han tomado muchos prisioneros. Hitler, en la Cancillería, recibe un encendido homenaje. Louise Sommitz, una maestra de Berlín, escribe: era la embriaguez sin vino, y añade: oía gente gritar: muerte a los judíos, la sangre judía manará bajo el cuchillo. Como dijo Goebbels, fue como un cuento de hadas. En el Palacio de los Deportes de Berlín, Hitler lanza su primer discurso como canciller. Su plan es conseguir el poder absoluto, pero paso a paso. Todavía hay 200 diputados comunistas y socialdemócratas en el Reichstag. Su primer movimiento es disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Su discurso, retransmitido por radio, es una llamada a todos los votantes, incluidos los de la izquierda. Tengo la firme convicción de que se acerca la hora en que los millones de personas que nos condenan engrosarán nuestras filas y proclamarán con nosotros lo que hemos creado y ganado con tanto esfuerzo. Este nuevo Reich alemán, este Reich de grandeza, honor, poder y honradez. Con este discurso conciliador, Hitler prosigue su avance sin quitarse la máscara. Pero Goebbels quiere dejar las cosas claras apelando al antisemitismo y la violencia para satisfacer a la base de los votantes nazis. Si los periódicos judíos creen que pueden intimidar al movimiento nacionalsocialista con sus veladas amenazas, más les vale ir con cuidado. Nuestra paciencia tiene su límite, y un día les cerraremos esas bocas judías insolentes y embusteras.
miembros del partido y de las SA, no os preocupéis, podéis estar tranquilos. El final del terror rojo, su final definitivo, está más cerca de lo que creéis. Y pronto les daremos a los seguidores de Karl Liebknecht la mayor lección de su vida. Apenas 2 semanas después, el Gran Reichstag, el Parlamento alemán, arde durante la noche. El poderoso símbolo de la democracia alemana queda reducido a cenizas. La policía de Göring detiene a un comunista holandés de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de varios incendios provocados. En un juicio rápido es declarado culpable y después guillotinado. Pero los grandes beneficiados del incendio han sido los nazis. Hitler y Göring avivan el fantasma del complot rojo. Göring hace detener a 4.000 comunistas, incluidos sus dirigentes. Pero el Partido Comunista aún no está ilegalizado. Hitler quiere mantener la apariencia de legalidad hasta que se celebren las elecciones legislativas, en las que espera consolidar su poder. Los alemanes, hartos de campañas electorales y de desorden, ven los renovados ataques de las SA como acciones dirigidas a proteger a la población de las agresiones comunistas, como dicen los nazis. Las SA ya cuentan con más de 1 millón de miembros y ahora armados tienen el estatus de agentes auxiliares de policía. En toda Alemania toman posiciones ante las sedes de sindicatos y partidos de izquierdas. Una vez más, fomentan la violencia, mientras Hitler sigue jugando la carta electoralista para tranquilizar a un Hindenburg cada vez más agotado. Göring, amenazador en su sillón gótico mientras juguetea con su puñal, anuncia oficialmente el resultado de las elecciones. El 5 de marzo señala la inmensa victoria de un hombre y un movimiento. El vencedor es Adolf Hitler y el movimiento es el nacionalsocialismo. Y ambos son uno solo, con el pueblo y el Reich alemán. Pero Hitler y su coalición apenas consiguen una escasa mayoría. A pesar de toda su propaganda y de la intimidación de las SA, no han conseguido impedir que los comunistas obtengan un 12% de los votos. Hitler se arranca por fin la máscara y cruza la línea de la ilegalidad. Invalida la elección de los parlamentarios comunistas, los hace arrestar y los envía a los campos de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, y Dachau, en las proximidades de Múnich, que los nazis acaban de construir. Son los primeros de los 16 campos que entrarán en funcionamiento en 1933. El número de presos políticos alcanza los 100.000 durante los primeros meses del régimen. El estudiante comunista Klaus Bastian recuerda: los guardias nos azotaban y nos tiraban al agua helada. Temíamos por nuestra vida día y noche. La versión oficial nazi era que estos parlamentarios, altos funcionarios y líderes sindicales estaban siendo tan solo reeducados. La sombra siniestra de la dictadura se extiende sobre Alemania. Hitler ha instalado el nuevo parlamento en el Teatro de la Ópera, rodeado por las SA, y exige poderes ilimitados.
Los diputados comunistas han desaparecido y muchos de ellos están presos. Los 94 socialdemócratas se arman de valor y votan en contra de Hitler. Ellos también son enviados a los campos de concentración u obligados a huir del país. 441 parlamentarios, desde la extrema derecha al centro católico, escuchan el farragoso discurso dirigido a reavivar las esperanzas del pueblo. Promete el fin del desempleo, la protección de la población rural, el respeto de la ley y, sobre todo, la paz. La Asamblea vota su propio fin, al conceder a Hitler plenos poderes durante 4 años. El presidente Hindenburg ya no puede oponerse a las decisiones del canciller. Entre vítores, muere la democracia en Alemania. El hecho de que Hitler, profundo antisemita, tenga el poder absoluto en uno de los países más industrializados, se ve en el exterior como una amenaza universal. En todo el mundo se convocan manifestaciones contra él, como esta en Nueva York, protestando contra su brutalidad, su oscurantismo y su antisemitismo. Y se lanza un boicot internacional a los productos alemanes. La respuesta de Hitler es ordenar un boicot de un día a todos los comercios propiedad de judíos en Alemania. Es una primera advertencia. Un cineasta aficionado, con la ayuda de su esposa, pone a prueba la determinación de los nazis que montan guardia ante los negocios judíos. Los judíos alemanes ven con horror carteles de las SA con mensajes como «Ni un penique para el capitalismo judío», «Compra alemán» o «Los judíos son los culpables de nuestra ruina». Es el principio de la persecución. Edwin Landau, propietario de un gran comercio en Prusia Oriental, escribe antes de emigrar a Palestina con su familia. Cambié por completo en apenas unas horas. Este país y su pueblo, a los que había respetado y amado, se habían convertido de repente en mis enemigos. Yo ya no era alemán, ni tenía derecho a serlo. Me avergonzaba de haber pertenecido a esta nación, de la confianza que había depositado en tanta gente que ahora se quitaba la careta, para mostrarse como mis enemigos. El antisemitismo contamina la universidad. El nazismo intoxica el cerebro de la gente, imponiendo una ideología intolerante y sectaria que empujará a los propios estudiantes a la quema de libros. Con la ayuda de colegiales y bajo la dirección de miembros de las SA, son requisados por todo el país, en bibliotecas, librerías y editoriales, los libros que reflejan lo que Hitler denomina espíritu anti-alemán. En la lista negra nazi hay autores como Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig y otros 300 escritores, sobre todo judíos o comunistas. 12.000 títulos son condenados al fuego, cientos de miles de ejemplares, y las SA preparan las piras. En una retransmisión radiofónica desde la Plaza de la Ópera de Berlín, Goebbels lee un sermón en un auto de fe propio de la Edad Media. Queridos estudiantes, hombres y mujeres alemanes, la era del intelectualismo judío ha terminado.
El alemán del futuro no solo será un hombre de letras, sino un hombre de carácter. Una joven berlinesa, Dorothea Gunther, está presente en el ritual de la quema de libros, y así describe la escena. Los estudiantes y los miembros de las SA gritaban el título del libro, el nombre del autor, y si era judío, pacifista, feminista o simplemente progresista. Entonces recitaban: "Te entregamos al fuego", y lo lanzaban a las llamas. Yo estaba espantada y profundamente indignada, ya que había leído y comentado muchas de las obras que acabaron en la hoguera. El líder socialista Leon Blum escribió: "Era necesario en Alemania que los comunistas y los socialdemócratas lucharan juntos". Los socialdemócratas no estaban dispuestos a hacerlo, y los comunistas tenían órdenes concretas de Moscú. Ninguna alianza con los socialdemócratas, a los que llamaban sociotraidores. Las órdenes de Stalin fueron un regalo para los nazis. Hitler ha suprimido los sindicatos. Ahora, el 21 de julio de 1933, ilegaliza el Partido Socialdemócrata. SA y SS, ¡Heil! Una magnífica era se abre ante nosotros. Por fin Alemania ha despertado. Hemos conquistado el poder en Alemania. Ahora tenemos que conquistar al pueblo alemán. El pueblo alemán puede irse tranquilamente de vacaciones. A partir de ahora, el único partido legal es el partido nazi. Sus proclamas antisemitas no parecen preocupar mucho a la población, que se muestra bastante indiferente al destino de sus compatriotas judíos. Al fin y al cabo, no son más de 500.000, menos de un 1% de la población. La mitad de los judíos alemanes conseguirá emigrar. Gerda Blackman recuerda: "Nos permitieron embarcar con la condición de dejar atrás todo lo que poseíamos". Los judíos alemanes más pobres no pudieron salir del país. Fueron deportados a los guetos del este y posteriormente exterminados en los campos de concentración. Los opositores al régimen huían si podían, a donde podían. Sobre todo a Francia, donde quedarían atrapados por la ocupación alemana durante la guerra, para ser finalmente entregados a los nazis. Muchos de los que no pudieron irse a tiempo o decidieron quedarse y seguir luchando, fueron capturados y exterminados en los campos. La inmensa mayoría de los alemanes aceptó el régimen totalitario. Algunos comenzaban el día izando la bandera con la esvástica, el nuevo emblema oficial de Alemania. Otros, ahora que Hitler había amordazado a la prensa, leían los periódicos nazis. Sus hijas también aprendían a hacer el saludo obligatorio. Sus hijos entraban en las juventudes hitlerianas, que fomentaban sus tendencias agresivas.
En los colegios, los maestros enseñaban a sus alumnos a manejar armas de fuego. Los profesores de matemáticas tenían que utilizar burdos ejemplos aprobados por los nazis como ¿cuánto cuesta un alumno? Un retrasado mental cuesta al Estado 1.800 marcos, un alumno medio 320 y uno brillante solo 125. Solución: la sociedad solo puede sobrevivir con ciudadanos genéticamente fuertes. Las hijas mayores se unían a la BDM, la Liga de Jóvenes Alemanas. Allí eran entrenadas para ser buenas esposas y tener muchos soldaditos. Muchos de ellos morirían con tan solo 10 años en los últimos combates de la guerra en Berlín. Pero en aquel verano de 1933 los alemanes no pueden imaginar nada de esto. Hitler todavía no es el líder supremo incuestionable. Para serlo, tendrá que seguir anestesiando a la nación con su propaganda. Un ejemplo es la película La Victoria de la Fe, que muestra el primer congreso del partido nazi, ahora el partido único, después de la toma del poder. Hitler obtiene grandes beneficios del talento de la joven directora Leni Riefenstahl, que conquista al líder con su energía y belleza. Maestra del encuadre y la iluminación, Riefenstahl glorifica al nuevo dios de una nueva mística, la de la raza, del líder, del poder, y también a sus apóstoles, como el leal Rudolf Hess, uno de los redactores de las leyes antijudías, como Joseph Goebbels, que convirtió la propaganda en un ministerio clave, como Hermann Göring, artífice de la resurrección de la aviación alemana, y como Ernst Röhm, jefe de la horda de fanáticos de las SA. Nada hacía sospechar que esta película sería prohibida un año más tarde, porque Röhm, cómplice de Hitler desde el fallido Putsch de 1923, será acusado de traición. Quizá porque está demasiado cerca de Hitler, o porque las SA han llegado a tener demasiado poder. Con 2 millones de miembros, su fuerza rivaliza con la del ejército. Para ganarse el apoyo de este, Hitler eliminará a Röhm. Todo comienza el verano siguiente, cuando Hitler viaja a Italia para encontrarse con Mussolini en Venecia. Hitler queda impresionado por su colega y modelo, casi 6 años mayor que él, cuya aprobación necesita para su plan de anexionarse a Austria. Mussolini se la niega. No quiere a los alemanes en sus fronteras. Y no le gusta Hitler, del que dice: «Me recuerda a un fraile parlanchín». Perfecto conocedor de que Hitler no tiene fuerza naval, le acompaña en una visita a Venecia que comienza intencionadamente por su flota de guerra. Hitler regresa a Berlín mortificado. Ahora ya sabe que hasta que reconstruya las fuerzas armadas no podrá seguir adelante con sus planes. Hitler asiste a las maniobras del Reichswehr, el ejército alemán, reducido por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres, pocos, pero muy bien entrenados. Pero para hacer la guerra necesitará generales, almirantes, oficiales, estrategas y especialistas bien entrenados. A menudo ha prometido liberar al ejército de la camisa de fuerza impuesta por Versalles y devolverle su antiguo poder.
Pero los generales quieren más, concretamente deshacerse de Röhm y de sus SA, ya en condiciones de suplantar al ejército. También critican duramente a Röhm por sus delirios de grandeza. Está empezando a robar protagonismo al propio Hitler. A los magnates de la industria les preocupa su declaración de que la revolución nacionalsocialista no ha terminado. Goebbels lo califica de bolchevique disfrazado. Ha sido su cómplice durante 15 años, pero la decisión de Hitler es firme: eliminar a Röhm con el pretexto de que ha planeado un golpe de Estado. Para ello, elige a los ejecutores: Himmler, jefe de las SA; Heydrich, jefe de la Gestapo; y Sepp Dietrich, un antiguo carnicero que dirige la guardia personal del Führer. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, en la operación llamada la Noche de los Cuchillos Largos, las SS asesinan a Röhm y a otros 85 opositores potenciales y testigos embarazosos del pasado de Hitler. Desaparecido Röhm, las SA pierden todo su peso y solo son desplegadas para mantener el orden. El ejército y los varones de la industria quedan satisfechos. Sepp Dietrich es ascendido a general de las SS. En la siguiente película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, sobre el Congreso del Partido Nazi de 1934, solo los uniformes negros de las SS marchan detrás de Himmler. Hitler ya está solo en lo alto de la pirámide. Un mes después de la Noche de los Cuchillos Largos, el último presidente de la República, el mariscal Hindenburg, muere a los 87 años de edad. Pero ya hace mucho que la democracia está muerta y enterrada. El totalitarismo continúa imparable. Hitler se convierte en comandante de las Fuerzas Armadas. Su poder es absoluto. Todos los soldados juran lealtad al Führer, nuestro líder, y el líder del pueblo alemán, Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler asiste al Festival de Bayreuth para disfrutar de la música de Wagner, su compositor favorito. La nuera del compositor, Winifred Wagner, que le ha apoyado desde sus duros principios, le da ahora la bienvenida como señor de Alemania. Hitler puede mirar atrás, satisfecho de lo que ha conseguido. Ha hecho realidad el sueño enloquecido de su juventud: reencarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, que se sacrifica por su adorado pueblo. Como Sigfrido, navega por el Mar del Norte en pos de sus fantasías, acompañado por los que ayudaron a crear su figura, ahora incapaces de controlar a este nuevo golem, el monstruo fantástico de barro que ciega a los humanos con su poder infernal. Hitler se apropia de los éxitos de la República de Weimar, como las famosas Autobahns, que se convierten en reclamo publicitario del régimen. Después promulga las leyes raciales de Nuremberg.
ordena la quema de sinagogas en la conocida como Noche de los Cristales Rotos, preludio de la solución final. Viola el Tratado de Versalles, volviendo a ocupar las zonas desmilitarizadas en 1919. La falta de reacción de Francia y el Reino Unido impulsa a Mussolini a acercarse más a Hitler y a darle su aprobación para anexionarse a Austria. El primer paso de lo que él llama su misión, integrar todos los pueblos germanoparlantes en una gran Alemania. Intervendrá en la sangrienta Guerra Civil Española, enviando sus bombarderos a arrasar Guernica, contribuyendo decisivamente a la victoria de Franco sobre los republicanos españoles. Ahora sueña con un gran ejército, como el de Napoleón. Un ejército que llevará hasta Moscú. Pero en ningún momento deja de proclamar sus deseos de paz. Queremos ser un solo Reich unificado. Y para eso debéis prepararos. Queremos que el pueblo sea obediente. Y vosotros mismos debéis ejercitaros en la obediencia. Queremos que el pueblo sea pacífico, pero también valiente. Y vosotros debéis ser ambas cosas. Los alemanes, saturados por discursos altisonantes y manifestaciones espectaculares, perderán el contacto con la realidad. Cuando Alemania esté lista, Hitler, obstinado y feroz, arrastrará a su país y al resto del mundo a una larga noche, poblada por los fantasmas de más de 50 millones de muertos.